os doy las gracias por estar ahí al otro lado y doy las gracias también mucho a las personas que han hecho posible que yo esté aquí, que me han invitado a este tercer congreso ya de medicina integrativa que se realiza por la Sociedad Portuguesa de Medicina Integrativa. Especial gratitud tengo con la doctora Ana Moreira por su amable invitación aquí. Mi nombre es Fernando Contreras, soy de España y soy osteópata. Me dedico a la osteopatía y a la terapia manual desde hace más de 22 años. Ejerzo en una consulta privada y bueno, soy un apasionado del tema que vamos a hablar hoy. El tema que vamos a hablar hoy es cómo la fascia influye en nuestro modo de vida y cómo este tejido, que es parte del tejido conjuntivo, está condicionando muchos estados de salud y también de enfermedad o patología. Yo vengo del terreno del deporte y de la educación física y yo digo hoy en día, gracias a una serie de lesiones bastante graves que tuve, me retiraron de ese mundo del deporte y empecé a investigar cómo recuperarme de esas lesiones. Y ahí fue donde llegué al terreno de la osteopatía. Y al poquito de comenzar la osteopatía, empezamos junto con mi profesora, la doctora Menchu Gutiérrez Sacristán, a ver que había un sistema que era muy inclusivo, muy global, y que estaba condicionando muchísima parte del tratamiento, del trabajo que hacíamos. Y este tejido se llama fascia. Y empezamos a investigar bastante en este tejido y no podemos no sacarlo de que es parte del tejido conjuntivo. Y esto es algo que mucha gente que trabaja la fascia hoy en día no tiene en cuenta. Hablamos de hace 22 años cuando empezamos a hablar de fascia o a conocer la fascia, nos encontramos que muchísima gente no sabía a lo que nos referíamos. Y hoy en día también pasa, pero bueno, ya empieza a sonar un poquito más. Y cuando preguntábamos a personas que se dedican a la salud, a médicos, sobre todo, muchos de ellos sí sabían lo que es la fascia, pero no tenían claro cuál es su papel o cómo condicionan los estados de salud o de enfermedad. Una de las cosas más significativas que nos decían era que es el tejido que había que quitar para poder llegar más abajo en una cirugía. Y claro, estaban en lo cierto. La verdad es que ese tejido está condicionando mucho, porque ese tejido es como una piel que está debajo de nuestra piel y es un tejido de cubrimiento, de recubrimiento, que va a proteger todas las estructuras del cuerpo y también las va a alojar porque genera compartimentos, genera como habitaciones donde se van a alojar todas las estructuras del cuerpo. Todo el cuerpo está compartimentado y alojado por este tejido. De tal manera que se puede alojar un músculo en una de esas habitaciones, o una víscera, un hígado, o un corazón, o los pulmones, o el cerebro, o toda la parte del sistema nervioso, o sea, todo, por ejemplo, los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, los nervios, todo eso está compartimentado y esos compartimentos lo genera estas fibras de fascia. Es algo así como una piel anacarada que habremos visto cuando comemos algún filete de ternera o pollo o algo así, que es como una piel que se puede elastificar y que es casi transparente, pero tiene una cualidad brillante. Bueno, pues este tejido es el que nos trae aquí y me ocupa a mí diariamente. Así que voy a poneros una presentación para ir conociendo más este tejido. Cuando hablamos de este tejido, como digo, no podemos no hablar de tejido conjuntivo porque es parte del tejido conjuntivo, hace parte del tejido conjuntivo o conectivo, que también se llama. ¿Cómo el tejido conjuntivo interfiere en nuestra salud? Pues la verdad es que cuando hablamos de tejido conjuntivo es una cosa que no es frecuente, es rara incluso en medicina, y hablar de las fascias, como digo, también es raro, pero ahí existen como sistemas que están condicionando gran parte de nuestra vida. Pongo a las personas que vienen a mi consulta muchas veces este ejemplo. ¿Qué son las fascias? Como el pijama de Spiderman, como el traje de Spiderman.
lo recubre y le permite, le protege y le permite moverse como le da la gana, como él quiere, como necesita, para desenvolverse en su medio, para interactuar con el medio. Imagínense ustedes si el traje de Spider-Man fuera 10 tallas más pequeño del que tiene. Si se tuviera que poner ese traje como si fuera el de un niño, pues a lo mejor Spider-Man no era tan súper o no podía hacer las cosas tan fantásticas que hace. Imaginaros también vosotros con vuestra propia ropa, imaginaros 10 tallas más pequeño, vuestra camiseta, vuestro vestido. ¿Cómo os sentiríais ahí? Eso tiene una clara repercusión sobre nosotros, sobre nuestro estado, incluso mental o emocional, y ya no digamos a nivel de célula, que eso es lo que vamos a ver. Cuando hablamos de tejido conjuntivo tenemos primeramente que hablar de qué es un tejido. Y cuando hablamos de tejido hablamos de una asociación de células que se parecen entre sí junto con unas sustancias que la contienen. Hablamos de sustancias intercelulares o medio intercelular, o matriz extracelular, ¿no? Células y matriz extracelular. Un tejido está constituido por fibras de colágeno, fibras de elastina, fibras en general, y una sustancia fundamental o amorfa porque no tiene forma, esto es algo así como un gel o un coloide, y en ese coloide, en ese gel, muchos productos disueltos, llámalo como quieras, pueden ser moléculas, proteínas, minerales, pueden ser cantidad de sustancias, producto del desecho que produce la propia célula y muchas bacterias. En realidad, cuando contamos el número de bacterias que tenemos en nuestro organismo, es casi, seguramente, yo no conozco exactamente el número, pero es mucho más del doble de las células que tenemos. Entonces, somos todo este conjunto, somos este tejido. Entonces, cuando también hablamos de un término tejido, es un término metafórico y eso me gustaría hablar un poquito de esto. Una metáfora no es la realidad, es una comparación de algo a algo. Es como cuando decimos el tiempo es oro. O sea, el tiempo no es oro. El tiempo le damos una cualidad de oro. Entonces el tiempo empezamos a gastarlo, a tenerlo, a emplearlo, a intercambiarlo, porque ponemos la metáfora de oro como unidad de valor. Cuando hablamos de un tejido viene de un término textil. En realidad no es un tejido. Como digo, necesitamos entender que esto no es una tela, sino es un gel, es una sustancia, es un fluido. Y esto da unas connotaciones muy, muy especiales a este tejido en concreto, el tejido conjuntivo del que vamos a hablar. Siempre ha habido dos visiones en la medicina, que por un lado está la teoría celular y otro lado la teoría del terreno, la teoría sincitial. Virchow en 1854 empezó a darle primacía a la célula como la unidad fundamental de la vida y cualquier enfermedad la podía explicar desde una lesión celular y esto es verdad. O sea, entonces, si esto es verdad, la célula debe ser lo fundamental. Y paralelamente en esa época más o menos, otro tipo de científicos, Sedgwick, Haeckel y otros, defendieron el concepto sincitial de que los tejidos animales necesitan un ambiente donde desarrollarse. Y a nivel celular es el ambiente que las rodea a las células. Y lo llamaron terreno. Y esto se marcó dentro de una teoría que se llama reticularista. Entonces dieron primacía a que el ambiente determinaba mucho cuál era el comportamiento de la célula. Y entonces el ambiente tuvo también una repercusión. Como siempre parece que tenemos que separar las cosas y hacerlas competir entre ellas y darle primacía a unas sobre otras, en biología creo yo que no es así. En biología todo cuenta y todo tiene el mismo nivel de importancia. No hay una jerarquía de importancia, porque una célula aislada no puede vivir. Lo mismo que un medio sin célula tampoco tiene sentido. Entonces, es célula y medio lo que genera la vida, lo que soporta la vida. No podemos separarlo, es una globalidad. Y separarlo
desde mi punto de vista es un error. Por tanto, la unidad creo que es la clave. Y dentro de esa unidad es la globalidad, porque no hay al mismo tiempo un tejido más importante que otro, porque si lo piensa, ¿qué es más importante, el cerebro o el corazón? Pues es que uno sin otro no tiene sentido. O tenemos todo, pero quiten la piel, o sea, quiten la piel. ¿Cómo viviríamos? O sea, sería una cosa horrible. O tapen un orificio de su cuerpo, el que sea, cojan uno. ¿Cómo sería vivir sin la fosa nasal derecha? Condicionaría muchas cosas. Es como, y parece una cosa muy boba, muy pequeñita, pero si pueden pensar cómo sería vivir con una china en el zapato constantemente, pues eso modificaría muchísimas cosas en nuestra vida también. Y a veces eso es lo que estamos sintiendo. Una china en nuestro zapato y nos está condicionando de muchas maneras. Lo que pasa es que si no buscamos esa china, estamos dando muchas fórmulas, muchos remedios, muchas soluciones, a lo mejor a cosas que no son la causa de eso. Cuando vemos una célula, vemos que esa célula, como hemos dicho, no puede vivir aislada de su medio, lo mismo que el núcleo de esa célula no es más importante, no es el organelo más importante de la célula, porque un núcleo solo tampoco puede vivir sin la célula. Entonces es célula y núcleo junto con todos los organelos que están haciendo su función. De hecho, cuando estudiamos un poquito la formación de la célula, empezamos a ver que el núcleo no es una bolsa aislada, sino que envía unas prolongaciones, hay unas prolongaciones que salen hacia la periferia de esa célula. Y esto lo llamamos retículo endoplasmático rugoso. Y es como esa prolongación, ese núcleo está comunicándose con toda la célula al mismo tiempo. Cuando llegamos a la membrana, observamos varias estructuras. Una de ellas son microtúbulos y otra de ellas son como unos pelillos que salen, unas proteínas que salen, y a todo ese conjunto de pelillos y esas proteínas lo llamamos citoesqueleto. Y el citoesqueleto se comunica con su ambiente, interactúa con su ambiente, de tal manera que el ambiente está informando a la célula de lo que tiene que hacer, la está condicionando de muchas maneras, lo mismo que la célula, a través de ese intercambio de sustancias de desecho o los nutrientes que coge de ese medio, están condicionando también ese ambiente. Por lo tanto, célula y ambiente, esa es una clave que tenemos que tener presente, y me consta que en este congreso se está hablando todo el tiempo de esto. Aquí tenemos esas prolongaciones que esa célula envía desde su membrana externa, ¿no? Lo que llamamos citoesqueleto. Son unos filamentos, unas proteínas que son tan pequeños que van conformando una especie de tela de madeja con distintas fibras, distintas orientaciones, distintas densidades, porque responden plenamente a cómo está ese medio, y están permanentemente adaptándose, informando a la célula y la célula informando al medio. Entonces, este citoesqueleto nos da la idea de que todo en realidad, desde lo más pequeño, posiblemente que sea el núcleo de la célula como lugar de importancia dentro de la célula, no está aislado, sino que está comunicándose con toda la célula y la célula con su medio, y así con todas las células que tiene alrededor. Si subimos un poquito más allá, hacemos una vista un poquito más de pájaro, nos encontramos una estructura muy similar. Esto ya empiezan a ser fibras de colágeno, elastina, esto es una red de fascia. Viene a ser una densificación o una figura más macroscópica de aquello de lo que venimos hablando. Y esto, a su vez, forma el traje de Spiderman. Esto es lo que estamos aquí tratando, esta belleza. Muy bien, ya una vez definido lo que es un tejido, vamos a hablar de tejido conectivo, concretamente. Y cuando se hizo clasificaciones de los tejidos, Virchow, que lo hemos citado,
nombró más de 22, 24 tejidos, pero finalmente quedaron concretados en 4 porque eran muy abundantes en nuestro organismo: el muscular, el nervioso, el epitelial y el conectivo. El tejido conectivo se caracteriza porque tiene una mayor proporción de sustancia fundamental o amorfa, y esta sustancia es una de las grandes claves y tiene una conformación que en física se le llama fluido no newtoniano. Luego veremos qué es esto. Y también el tejido conectivo lo que establece es la continuidad, la comunicación entre tejido epitelial, muscular y nervioso. O sea, no hay una sola estructura del cuerpo donde no haya tejido conectivo. Si cogiéramos el hígado, encontramos 2 partes diferenciadas. Una siempre va a ser tejido conectivo, la otra, las células especializadas en ese órgano, lo que tiene que hacer ese órgano, y otro, su envoltura, su protección. Y eso es el tejido conectivo. ¿Qué funciones tiene el tejido conectivo? Una es dar soporte estructural. Nuestra estructura básica viene determinada por este tejido. Otra de ellas es la protección, es la absorción de impactos. O sea, al ser un fluido, y tiene unas características distintas, por ejemplo, a las del agua, aunque tiene un contenido gigante en agua, pero es más bien un gel, un coloide, y eso da un comportamiento muy parecido, por ejemplo, a los chalecos antibalas. Es capaz de absorber impactos, de deformarse y volver otra vez a volver a su forma original, a recomponer su estructura, sus moléculas y volver a la forma original. También va a ser un medio de intercambio de sustancias. A través de los vasos sanguíneos llegan a los capilares, y los capilares son los que como son tan finitos, tan pequeñitos, por eso se llaman capilares, porque son como pelitos. Van llegando hacia la célula y son los que van depositando, pues, digamos, toda la carga que va en esa sangre para que la célula, pues, aproveche o haga lo que tiene que hacer con esa sangre que le llega. Pero esto no es que le llegue directamente desde el capilar la sangre a la célula, sino que toda esa sangre es depositada, esas sustancias son depositadas en el medio extracelular, en esa matriz extracelular. Y esa matriz viene a ser el tejido conjuntivo. Por tanto, la célula va a aprovecharse, va a salir, a través de su comunicación, va a captar las sustancias que están ahí en ese medio, en ese tejido, y las va a absorber algunas, otras no las va a absorber, y lo que tenga que metabolizar, que ya ha hecho, lo que ya no le valga a la célula, lo va a depositar ahí. Por lo tanto, es un medio de intercambio de sustancias. También va a ser un medio de defensa del cuerpo. Digamos que la reacción inmunológica también está mediada a través de, es mediada y es también medio de comunicación para todas esas células que también son de defensa. Cuando hablamos de que el sistema inmunológico, pues, puede llegar a ser deficiente, hablamos de que si no tuviéramos un sistema inmunológico eficiente, en realidad, como hay tanta cantidad de bacterias, pues la verdad duraríamos vivos muy poquito tiempo. Entonces no puede ser ineficiente. Otra cosa es que esté en muchas batallas, esté en muchas guerras, o no tenga una gran capacidad de comunicarse como debería. Vamos a ver cómo este medio también puede condicionar nuestra respuesta inmune. Este medio, este tejido conjuntivo del que estamos hablando. También es la grasa, es el depósito graso. La grasa es tejido conjuntivo y la grasa es también un reservorio y es donde el cuerpo también deposita muchas sustancias tóxicas que no necesita. Muchas cosas que metemos dentro del cuerpo y que la célula no va a coger, no va a aprovechar, porque sabe que eso la va a enfermar. Entonces la deja dentro de ese tejido, dentro de ese gel, de ese ambiente extracelular, lo deja como algo tóxico y muchas veces lo redistribuye y lo acumula como grasa. Por tanto, no siempre la grasa es algo malo que haya que quitar per se, sino que
es más una cuestión estética, pero la grasa tiene su función también y es parte del tejido conjuntivo. La reparación de las lesiones celulares, o sea, toda la parte de la reparación a través de la inflamación sucede en el marco también del tejido conjuntivo y la regeneración. De tal manera que el sistema conjuntivo también puede compartimentar zonas, aislarlas y imagínense que gran parte de la investigación de regeneración se está buscando células madre, pero si las células que tú depositas como semillas vírgenes, totipotenciales, que pueden cambiar y convertirse en cualquier tejido, estuvieran dentro de un medio que está intoxicado, que está dañado, que está sometido a presión o a un estrés de cualquier tipo, ¿cuánto podrían durar esas células? Pues durarían un tiempo, pero se convertirían o se adaptarían de una manera quizá no tan saludable o no llegaría a la función que estábamos pensando para ellas. Por tanto, vemos que el tejido conjuntivo interviene pues, prácticamente en todos los procesos de la vida. Hablemos un poquito del estrés. Y el estrés es un estímulo que ya se ha estudiado muchísimo y es un estímulo adaptativo. Estamos sometidos a cantidad de estímulos cada segundo. Yo no sé, millones posiblemente de estímulos y la mayoría de ellos no los percibimos, pero todo nuestro cuerpo se está adaptando a ellos. ¿Cómo realice esta adaptación? Va a hacer que podamos aprender, mejorar, evolucionar con esta adaptación, lo cual será un estrés que sea reversible o cuando nos supere será irreversible. Y estos fenómenos pues, van a depender mucho de la intensidad, de la duración de ese estímulo, de otros factores. Y, por ejemplo, hablando de factores, pues tenemos el metabolismo, de cómo nos encontramos a nivel metabólico, de cuál sea el aporte sanguíneo que tengamos, de nuestro estado nutricional, de cómo tengamos recursos de afrontamiento psicológico, de cómo comprendamos las situaciones y cómo nos las afrontemos. Todo esto va a determinar que nos adaptemos al medio o que no nos adaptemos al medio. Y eso a nivel biológico significa adaptarse para una célula y aprender o morir, lo que se llama en medicina apoptosis. O sea, cualquier célula tenemos que entender que está adaptada a su medio y el medio determina gran parte de su comportamiento. Lo mismo que la célula también está influyendo en ese medio constantemente. Por tanto, el tejido conjuntivo es algo que está presente en todas las fases de la vida. Hablemos de inflamación y esta inflamación siempre está en el tejido conjuntivo. ¿Qué es una inflamación? Pues una respuesta ante cualquier agresión. Cuando surge una inflamación, hay una señal, es una respuesta del organismo que intenta eliminar una causa inicial de una lesión tisular o celular si llega a afectar. Y trata de volver a reparar esa lesión y volver al estado original. Entonces, podemos inflamarnos ante infecciones, ante traumatismos, ante necrosis tisular, cuerpos extraños, reacciones inmunitarias. Y una inflamación evoluciona de varias maneras. Una de ellas, se quitó la causa, por lo tanto, se resolvió. Otra posibilidad es cronificarse, que la palabra tiene mucha carga, mucha connotación, porque algo crónico simplemente está indicando que la causa persiste. Aunque no la hayamos descubierto, sigue actuando, porque si el cuerpo se inflama es porque la causa no se quitó completamente. Y si no sabemos cuál es la causa, vamos a tener una inflamación. Otra cosa es que la inflamación sea súper persistente y tengamos que hacer otros procedimientos para intentar paliar y que no sea más grave la inflamación que la causa.
Y otra es cuando hay un daño tisular, es repara ese daño y lleva de nuevo a la reparación y a la resolución. Por tanto, como decíamos antes, la evolución siempre mediante una inflamación es una resolución de un conflicto, de algo que está sucediendo y que es importante resolver para el cuerpo. Por tanto, cuando hablamos de una insuficiente respuesta inmune, es como os decía antes, a lo mejor no es insuficiente, sino que está atendiendo muchísimos frentes y no puede con más. Es como una gota que desbordó el vaso y a partir de ahí vamos a tener una respuesta inmune o inflamatoria. Cuando hablamos del tejido conjuntivo, como os digo, tenemos que entender que su forma predominante es líquida, es gelatinosa, es fluida, porque la sustancia fundamental es su principal componente. Entonces, desde la perspectiva de la bioquímica o la química que se utiliza en medicina, entendemos gran parte de la salud, pero también desde la física podemos entender en gran medida cómo es el comportamiento de este tejido conjuntivo y valorarlo también desde la física. Lo que pasa es que la física es un terreno que me parece que en medicina no se ha tocado mucho o que lo tocamos en las formaciones iniciales, ¿no? En secundaria y demás. Y entonces no hemos ido, la mayoría de nosotros, investigando más sobre cómo la física también puede explicar gran parte de la salud. Aunque no podemos establecer equivalencias, sino modelos quizá de explicación que también pueden servir. Entonces vamos a ver este tejido conjuntivo como el fluido que es, como un fluido. Y su principal característica, como pongo aquí en esta diapositiva, es la viscosidad. Es un fluido no newtoniano. Vamos a ver qué es eso. Un fluido siempre se mueve en una estructura cilíndrica bajo una característica que se llama flujo laminar. Es como el agua que pasa por las tuberías de la casa. Va a tener una dirección y su manera de trasladarse va a ser como viene aquí en la diapositiva. Y esto en física se llama flujo laminar. Es un dato que no es tan relevante, es un nombre sin más, pero nos sirve como modelo explicativo de por qué experimentamos variaciones de longitud en el tejido conjuntivo. Cómo cambia su viscosidad en función de los estímulos a los que se tiene que adaptar, de los estímulos que recibe, tanto internos como externos, que va dando cambios en su viscosidad y va haciendo que vaya elongando sus fibras y adaptándose. Finalmente, como es un fluido, tendrá la capacidad de volver de nuevo a su forma original. Aquí tenemos una especie de embudo que se va desde una matriz inicial, va saliendo como otras matrices, y esto es literalmente es como se va moviendo, cómo transmite esa información, cómo es capaz de comunicarse y conectar todas las zonas del cuerpo, ese tejido conjuntivo. Como si yo me toco aquí, todo mi cuerpo está informado y todo mi cuerpo se tiene que adaptar a esto que yo hago, ¿vale? Si yo estoy dando aquí golpecitos en el dedo, todo mi tejido conjuntivo se tiene que adaptar, aunque sea poquito, ¿vale? Pero todo, primero, mi cerebro está informado de esto. Y segundo, para yo sostener esto, tengo que adaptarme, ¿vale? Y puedo elongar, contraer, cambiar densidades en mi tejido para adaptarme a este estímulo. Veámoslo de esta forma. Esto es un vídeo de flujo laminar que se llama, en un experimento muy sencillo, donde hay un líquido viscoso, donde se introducen 3 estímulos que podrían ser unas tinturas, como esas tinturas que son energía, al fin y al cabo es una información, cómo se distribuyen dentro de ese fluido y cómo nosotros, quitando esa energía, porque la energía entra a los tejidos, se distribuye, va cambiando las viscosidades, se va mezclando, se va repartiendo por ese tejido, genera vectores de fuerza, de dirección, y va haciendo que nos vayamos adaptando. Y cómo explica este modelo que si nosotros intervenimos en estos tejidos
quitando, digamos, rebobinando la secuencia que ha ido provocando los cambios de densidad, de viscosidad en este tejido que finalmente dan un factor de rigidez o de elasticidad que se va a traducir luego en nuestro movimiento y finalmente por ejemplo, en una patología o en cualquier cosa que nos impide nuestra dinámica en la vida, ¿vale? Si quitamos esas energías, esas fuerzas y las vamos sacando hacia el exterior, podemos revertir cualquier cosa. Al menos, en teoría, si logramos localizar esa causa, pero por lo menos a nivel de la física se puede explicar. Vamos a acelerarlo, porque no necesitamos ver todo. Entonces vemos aquí cómo tenemos un medio viscoso, como un gel, se introducen unos estímulos que son unas tinturas. Vamos a anticiparlo un poquito, una de cada color, un estímulo distinto cada vez. Y ahora se dirigen, se viajan, se acomodan por ese tejido, que sería el tejido conjuntivo en este caso. Cómo se mezclan y cómo eso va pasando pues un tiempo, el cuerpo se ha ido adaptando y se ha ido perdiendo esa información inicial, que finalmente nosotros experimentaremos como un dolor. Si vamos quitando, necesitamos quitar en dirección contraria a esos vectores y en la misma intensidad y veamos lo que pasa y lo que confiere una característica especial a nuestro tejido conjuntivo, que es que, de nuevo, tenemos esos causantes ahí disponibles. Esto quiere decir que, por ejemplo, esta característica de viscosidad, de adaptarse, imaginaros que nosotros tuviéramos, aquí entra una fuerza y nos adaptamos de esta manera. Nuestra densidad en esta zona, la densidad de nuestro tejido conjuntivo cambia y hace aquí un repliegue, como una cicatriz, porque necesita adaptarse así, ¿vale? Si nosotros nos quedamos así, ¿dónde empezaríamos a sentir tensión? Si lo podéis hacer vosotros en casa, estaría muy bien que lo sintierais. Yo noto tensión aquí atrás. Si tiro de mi camiseta, yo no noto mi camiseta, yo noto que algo me está tirando de aquí, ¿sí? Si yo no tuviera sistemas de compensación de esto, realmente mi cuerpo haría esto, porque va a favor de esta fuerza que queda retenida como una energía potencial, una energía que no es dinamizada, no se moviliza. Finalmente, pues podría ir al médico para decir que tengo un problema en las cervicales, o al fisioterapeuta, al osteópata, a cualquier persona, porque yo tengo un problema aquí, yo lo que siento está aquí. Y aquí podríamos mirar y hacer un montón de procedimientos y de tratamientos de todo tipo. Pero si no llegamos aquí, es muy difícil que se resuelva. Es como si tú tienes un coche nuevo, recién salido de la fábrica, pero las ruedas no están bien equilibradas. Tú lo que vas a notar es el volante, que cuando lo sueltas se te va el coche para un lado. Que te vibra a alta velocidad y vas a pensar que es que este coche está mal o que el problema es del volante y llevarás al mecánico para decir, oye, este volante no está bien, no me funciona, y a lo mejor un mecánico te diría, bueno, pues vamos a poner silicona al volante o ponerle una correa desde el retrovisor al volante para que si yo lo suelto pues el volante siga, pero no hemos visto que eso viene del equilibrado de la rueda, de mover un plomo un poquito más allá de la rueda hasta que el coche se estabilice. Entonces, a veces, si no vemos la causa, no podemos resolver el síntoma. No podemos resolver la situación que está pasando y que el cuerpo está acomodando de una manera o de otra y no ha podido resolverlo. No ha podido. Y esto es lo que llamamos finalmente crónico. Por tanto, esta fascia, este tejido conjuntivo nos da muchísimas posibilidades y podemos generar cambios en este tejido para recuperar estados de salud si los hemos perdido o para seguir manteniéndonos si es que realmente estamos sanos, que es lo que nos pasa a la mayoría, que a pesar de todas las cosas erróneas que hacemos, seguimos vivos y seguimos pues más mal que bien, pero
va y vamos, estamos bien. Entonces, pues remitiros toda esta información hacia el estilo de vida, que es el tema central del Congreso. Yo diría que hay varios temas, varios pilares que son realmente muy importantes y los hemos estado explorando a lo largo de todo este tiempo. Uno de ellos es la alimentación. La alimentación se ha hablado muchísimo en este Congreso y se va a hablar y se seguirá hablando porque es un tema que es inabarcable y es tan grande, que tiene tantos aspectos, tantos matices que realmente es muy difícil. A mí me cuesta muchísimo con mis pacientes explicarles que se están alimentando mal. Y sobre todo en una cultura como la mía, que es mediterránea, que está lleno de grandes productos y que tradicionalmente han sido sanos. Pero es que hoy en día los productos están muy adulterados, tienen muchísimos tóxicos, pesticidas, tienen muchísimas sustancias que hacen que el producto no nos nutra, sino que sí nos nutre, pero también nos intoxica por otro lado. Y como decíamos, toda esta toxicidad es vertida hacia el medio de la célula, el medio ambiente de la célula, y la célula lo puede coger y enfermar o no cogerlo y dejarlo fuera como si fuera un basurero. Entonces, si ese tejido conjuntivo, esa matriz extracelular es un basurero, nosotros no vamos a estar bien porque ese tejido responde a lo tóxico, responde a las tensiones que haya, a las presiones que cause. Y si tenemos ese medio ambiente contaminado, es como si tú quieres plantar una semilla muy sana en un terreno que es un desastre, que está lleno de rocas, que está radiactivo. No va a estar bien la célula ahí, no va a estar bien esa semilla, no va a crecer sana. Entonces, necesitamos ver ese aspecto de alimentación y aquí se está hablando mucho de eso y se va a hablar. El movimiento es clave porque todo aquello que se pone rígido, todo aquello que no se mueve, tiende a endurecerse, cambia su densidad hasta que se endurece y cuando nos endurecemos perdemos la flexibilidad, la capacidad de adaptarnos a los estímulos. Esto muchas veces es considerado como algo normal y en realidad normal y frecuente no es lo mismo. ¿Es frecuente? Sí, por cómo vivimos, por cómo afrontamos situaciones, por cómo estamos desenvolviéndonos en nuestra vida. Pero eso que es frecuente no lo podemos normalizar, no es normal la rigidez, no es normal volvernos inelásticos, porque lo normal es que nos adaptemos, eso sí es lo normal. Cuando no es normal es cuando decimos que es normal, confórmate, eso es así, o eso es porque no hemos entendido lo que ha pasado, ni sabemos dónde está la causa, no hemos ido. Ojalá lo supiéramos siempre también, no siempre es posible, por lo tanto, siempre podemos hacer para estar mejor, aunque no diéramos con la causa, porque muchas veces pues no podemos. Pero sí el movimiento es un factor clave. ¿Movimiento de qué tipo? El que te guste, el que te dé placer, el que te haga sentir bien, el que te haga sentir vivo, pero cualquier tipo de movimiento. El movimiento es vida y la vida es movimiento. La vida sin movimiento se acaba. Todo aquello que no se mueve se estanca y se pudre y se muere. O si no se pudre, no se vive bien. Por tanto, movimiento de lo que sea, de cualquier tipo. Cuando vienen a mi consulta informáticos, peluqueros, peluqueras, quejándose de que les duele algo porque hacen mucho movimiento, yo les digo que hacer mucho movimiento no es sinónimo de lesión, no es sinónimo de inflamación en ese tejido, sino que debería, al contrario, entrenar, es el principio del entrenamiento, la repetición de un estímulo. Si yo levanto una mancuerna muchas veces, mi músculo va a crecer porque se tiene que adaptar al estímulo que yo le estoy dando. Pero no necesariamente se va a lesionar o se tiene por qué lesionar. Otra cosa es que tú lo hagas fuera de carga. Si tú lo haces fuera de un eje de carga, ahí sí se va a lesionar.
Si nosotros cogemos una bolsa de compra a la altura de la cadera, pues podemos meter mucho peso, pero si lo ponemos aquí, ¿cuánto tiempo puedes tener esta bolsa cogida? ¿Cuánto tiempo? Y si es pesada, ni te digo, te va a doler aquí un montón, claro, pero en carga cambia totalmente. Entonces, si nuestro tejido conjuntivo tiene adherencias, se ha pegado, se ha vuelto rígido en alguna zona, si imaginaros que fuera aquí, como os digo, mi tendencia va a ser esta. Y desde aquí mis músculos que están diseñados para hacer un trabajo, si tienen que hacer el doble por mantener mi cerebro en horizontal, se van a sobrecargar. Y de lo que me voy a quejar desde aquí. Pero no necesariamente porque trabaje con un ordenador me tiene que doler aquí, o en la mano, o en el codo. No, esto es cuando es fuera de carga. Pero no es, o sea, es frecuente, pero no es habitual. Hay que buscar dónde está esa carga. No hay que decirle al paciente, no, es normal, o deja de hacer ese movimiento, que es lo que muchas veces me cuentan en mi consulta las personas que vienen y me dicen, no, pues me dicen que no lo haga. Pero claro, ¿cómo dejo de trabajar? ¿Cómo dejo de cortar el pelo? ¿Cómo dejo de funcionar con el ordenador? No es justo para esa persona que le digamos eso. Entiendo que el descanso es útil y entiendo eso, pero no es, digamos, el remedio universal para que no te duela nada. Es más, si estuvieras todo el tiempo descansando también te dolería, te dolería el cuerpo. Y bueno, eso como una puntualización. Luego hay otro aspecto en el estilo de vida que para mí es súper importante, que son las emociones y el pensamiento. Y cómo esto afecta al tejido conjuntivo. Pues es que va unido, es decir, que si yo tengo mi cuerpo replegado y cerrado, mi cerebro no va a pensar, aunque sé que no funciona así, pero no va a pensar lo mismo que si yo estoy en esta postura y estoy alto y estoy erguido sin más. Es imposible. Si yo estoy retorcido, mis sensaciones, que son las que mueven las emociones y lo que voy a pensar, no puede ser de la misma manera. Imaginaros que podéis recordar un evento muy alegre, pero con las comisuras de los labios hacia abajo y los párpados así cerrados. Recordar un evento alegre. El cuerpo no te va a dejar, te lo va a dificultar muchísimo. Entonces, el cuerpo muchas veces está condicionando nuestras emociones y nuestros pensamientos, pero pensamos que es como son otras funciones que vienen del cerebro, de otras zonas, tienen preponderancia sobre el cuerpo, pero es que el cuerpo condiciona muchísimo lo que estamos sintiendo y pensando en cada momento. Por tanto, liberemos cuerpo, movámonos, vamos a desintoxicar el cuerpo para que también nuestras emociones, nuestros pensamientos sean mejores o más adecuados o al menos nos den más satisfacción, más paz en la vida, que es en definitiva lo que yo creo que estamos buscando todos. Así que el cuerpo es también ahí es un elemento clave para ese aspecto de emociones, pensamientos. Otra de las claves en cuando hablamos del tejido conjuntivo es, bueno, ¿y yo cómo percibo mi tejido conjuntivo? ¿Cómo sé cómo estoy? Bueno, sé que esto implica entrenamiento, implica sensibilidad y a veces no nos paramos a sentir a nosotros mismos, no nos paramos a ver cómo estamos, cómo nos ubicamos. Y esto es lo que yo llamo autoconciencia. Nadie mejor que tú te puede percibir. Yo, como osteópata, estoy entrenado en percibir lo que tú sientes. Pero yo estoy entrenado en eso. Pero nunca voy a sentir tanto, ni tan bien como tú te sentirías a ti. Porque mis receptores no son los mismos que tú tienes. Entonces, ojalá nos tomáramos momentos para percibirnos, para sentirnos, donde hiciéramos un poquito de burbuja y tuviéramos contacto con nuestro cuerpo, saber cómo estamos, no solamente si me duele o no me duele, o estoy cansado o no estoy cansado. Es que hay cantidad de cosas que podemos hacer antes de que surjan, o cuando están dando el primer emergen, cuando están dando el primer síntoma, podemos hacer algo y cambiarlo, generar un estado distinto, movernos de forma diferente.
porque si no, solamente somos conscientes del final de una secuencia y no nos damos cuenta de que antes han ido pasando muchas cosas. Entonces, no podemos dejarle todo el trabajo a un médico, a un profesional de la salud, para que nos desmonte esa secuencia de lo que ha ido pasando. Nosotros tenemos responsabilidad personal y necesitamos generar esa percepción. Y lo separo ahí un poquito más, pero es a lo que yo me dedico, que es a la liberación con las manos de las fascias y del tejido conjuntivo. Lo que, en resumidas cuentas, reduciéndolo mucho, lo que trato es de ver dónde el tejido se ha desadaptado, dónde ha cambiado su viscosidad, dónde ha dejado de fluir, de moverse, para disipar la fuerza que lo ha provocado, modificando esa fuerza, cambiándolas de dirección e ir sacándolas hacia la periferia para que cambie esa viscosidad del tejido y recuperar de nuevo el equilibrio. Esta técnica es manual, es no invasiva, se hace con las manos. Las manos son una máquina impresionante de sensibilidad, o sea, detectan cambios increíbles que suceden en el cuerpo y de hecho pueden sentir cómo empezó, hacia dónde fue y cómo se ha ido desarrollando, cómo ha sido ese estímulo compensado para irlo sacando hacia la periferia, favoreciendo que el tejido se reordene, igual que veíamos ese fluido del flujo laminar con las tres gotas, ir deshaciendo eso que provocó todo aquello que luego llamamos síntomas. Entonces detectamos alteraciones del comportamiento del tejido conjuntivo, cómo se ha ido compensando y en todo el cuerpo, no solamente donde tenemos el síntoma, sino buscando de aquí qué me relaciona con esto y posiblemente lleguemos aquí, a lo que explicaba antes. Empezamos buscando dónde está y posiblemente nos lleve aquí. Y cómo esto se formó. Deshaciendo esto, de pronto, toda mi fisiología puede cambiar en ese instante. Esto lo he vivido innumerables veces. Puedo contar casos, por ejemplo, como un compañero mío de artes marciales. Yo hago Aikido, que es un arte marcial que tiene mucho que ver con el tejido conjuntivo, por todo lo que he estado explicando. Y este hombre era informático y venía con unas calcificaciones en el hombro. Y claro, la propuesta que le había dado su médico era operarlas, entrar, limar esas calcificaciones y cerrar. Bueno, yo le expliqué cómo funciona este tejido, cómo todo eso es modificable y nos pusimos manos a la obra. Y era como si hubiéramos dado Photoshop al cabo de un mes y medio más o menos, como si hubiéramos dado Photoshop, hubiéramos borrado la acumulación de calcio que tenía aquí. Entonces, el cuerpo lo que hace es adaptarse y si necesita poner y reforzar una zona, lleva un material muy duro como es el calcio. Pero si ya no lo necesita ahí porque la presión, la compresión que está pasando a nivel de ese tejido desaparece, el cuerpo no necesita poner eso ahí y lo quitará. Entonces, eso es lo que sucedió y sucede tantísimas veces en fascitis plantar, en espolones, en picos del oro, en las cervicales. Todo eso son respuestas a compresiones, a presiones, y el tejido simplemente se está adaptando. El hueso es parte de ese tejido conjuntivo. Y aunque parezca muy duro, en realidad es tejido conjuntivo igual y se está adaptando. Algo que tú aprietas cambia su forma para soportar más presión. Pero si yo no quito lo que lo está presionando, ¿sí?, esto no va a cambiar. Si quito la presión, esto volverá a su forma original. Esa es la magia que tiene este tejido, es la capacidad que en realidad tiene. Entonces, tenemos esto con hernias discales, con regeneración del ligamento cruzado anterior. Yo soy un caso de una regeneración del ligamento cruzado anterior. Sí, se puede regenerar. Es tejido conjuntivo y se regenera. Necesitas reorientar las fibras, necesitas reorientar el estímulo y el cuerpo va acomodándose y generando de nuevo fibras y no va a generar un ligamento como tal, pero va a generar un tejido
que sirve de ligamento. Yo soy un ejemplo vivo de esto. Y esto es lo que a mí me ha cambiado tantas veces la vida y me sigo sorprendiendo todos los días después de 22 años. Porque cada persona que tú ves es totalmente distinto, es un mundo. Incluso con la misma persona, cada vez que tú ves a una persona, ya es distinto, ya cambió. Así que, nada, en definitiva, es aprovechar una cosa que es el desorden. O sea, todo aquello a lo que nos estamos adaptando nos está desordenando, pero también nos está haciendo que nos adaptemos y evolucionemos, aprendiendo de esto, si es que no nos supera. Pero podemos hacer cosas en nuestra vida, tener modificaciones en ciertos aspectos de nuestro estilo de vida, como hablaba de alimentación, de movimiento, de afrontamiento de situaciones emocionales, que hacen que me pueda adaptar de mejor manera, generando un factor de orden para que venga otro desorden y yo vuelva a ordenarme. Y ese es el sentido de la evolución, del aprendizaje. Y bueno, eso es, en definitivas cuentas, lo que quería contaros y responder a la invitación para este congreso. Así que nada, os doy inmensas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo.